a todos, el día de hoy hablaremos de un tema un poco fuerte, pero real. Kiss for you. Bueno, realmente este video va a ser un poco diferente porque el libro en sí del que voy a hablar es un poco distinto a lo que yo suelo leer. Como podrán ver por el título, estoy hablando de Psicosis de Robert Bloch. Es el libro que inspiró una película muy famosa y que ha tenido muchísima influencia en otros aspectos, bien sea música, otras películas, personajes, libros, etcétera, e incluso tuvo mucha influencia en la creación de un nuevo género dentro del mundo del cine, como es el slasher, con algunas otras películas. Y pues que yo me animé a leer porque una de mis categorías del Pop Sugar Reading Challenge era un libro que transcurre en un hotel y evidentemente fue lo primero que se me ocurrió. Sin embargo, como sabrán, pertenece al género del suspenso y el terror, entonces no es algo a lo cual yo me suelo acercar con frecuencia porque me asustó muchísimo. Pero la verdad es que fue un libro que disfruté bastante y me gustó mucho investigar también sobre el asesino real que inspiró toda la novela. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar muy brevemente del libro como tal. En esa parte sí, de verdad, no va a haber ningún spoiler, aunque es un libro de 200 páginas, así que realmente es muy corto lo que sucede. Pero en la segunda parte del video lo que voy a hacer es comparar un poco el asesino real, Ed Gein, con el asesino real del libro y todo lo que ocurre en el libro, como que la historia como tal, cuáles fueron los puntos de verdad. Porque si no sabían, este libro que fue publicado en 1959 se inspiró en hechos reales del año anterior. Es decir, un hecho que se había hecho súper viral. En ese momento se inspiró el autor para llevarlo a este libro y solamente el año después ya estaba saliendo la película. Así que es algo que estaba muy fresco en el ambiente. Aunque debo reconocer que el autor le dio un giro súper interesante, así que pues vamos a comenzar. Si alguno no está familiarizado con la historia que transcurre en el libro Psicosis, esta comienza con la historia de una mujer joven llamada Mary Crane, la cual va a robar en su trabajo $40,000. Se le va a presentar una oportunidad única, la cual ella va a aprovechar pensando en ciertos compromisos que no son realmente de ella, pero que quiere honrar con ese dinero. Comienza a hacer muchísimos planes y comienza a huir a través de las carreteras. Por un giro equivocado, en un día de lluvia, termina en un motel bastante extraño, que es el Motel Bates, que está totalmente aislado porque la carretera principal de esa zona se ha desviado hacia otro destino y se le acerca como el dueño, el cual es un poco extraño, el Norman Bates. Y va a comenzar como a conversar con ella, le va a contar algunas cosas de su vida, de su relación turbulenta con su madre, de lo perturbada que está ella. Ambos comienzan a reflexionar y pues nada, la conversación no termina muy bien. Regresa a su habitación de hotel, se pone a pensar y pues más tarde esa noche ocurre lo inevitable. Y a partir de allí pues vamos a tener toda una serie de persecución, detectives, hay un sheriff, personas cercanas a la muchacha involucradas, obviamente todo el mundo está buscando el dinero que ella se robó, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues allí es donde voy a dejar la historia porque de verdad es un libro súper corto y si les cuento más pues ya les estaría arruinando toda su experiencia de lectura. En cuanto a mi opinión personal, pues la verdad fue un libro que me gustó mucho, le di 3 estrellas. Si bien los personajes no están tremendamente desarrollados, sentí que se centró totalmente en el personaje de Norman Bates. El resto se me hizo un poco plano, es algo que puedo entender porque la verdad es que el libro estaba totalmente volcado hacia la acción y de hecho todo ocurría muy rápido, un suceso tras de otro, aunque la verdad sí considero que al cambiar como el punto de vista del cual se va narrando la historia podemos entender bastante bien el modo de pensar o qué es lo que estaba pasando por la mente de cada uno de los personajes. Igualmente tenemos que tomar en cuenta que este es un libro que dio pie a muchos de los clichés que hay y que uno pues ha visto en X película o libro sin necesidad de ser alguien acérrimo como a este tipo de lectura. Y pues como dio pie a eso, obviamente a alguien de esta época no se le hace como tan sorpresivo. Igual los temas que toca, aunque siguen siendo bastante fuertes, no causarían tanto revuelo como en medio de los años 50. El dinamismo del libro fue algo que hizo que me diera muchísimo menos miedo y que me mantuviera bastante interesada. Y aunque sí pasé como un gran parte de la
noche después de terminarlo pensando en eso y dándole vueltas. Creo que es apto para personas como yo, que sean un poquito miedositas en ese tipo de cosas. Ya habiendo comentado un poco mi opinión del libro, quisiera pasar a hablar de los hechos reales que lo inspiraron. Quiero advertir que en este video se van a hablar de temas un poquito sensibles, referentes a pues violencia, asesinatos y cosas un poco perturbadoras y pues realidades psiquiátricas, por decirlo así. Entonces, si eres sensible, creo que deberías parar el video y pues si no, vamos a continuar. Ok, asumiré que si sigues aquí realmente no te importa que te spoilee un poquito el libro, o ya lo has leído o has visto la película, la verdad son muy similares ambas. Pues voy a pasar a comparar el caso real con el asesino del libro, que en este caso, spoiler alert, es Norman Bates. El apellido de este señor era Edward Theodore Gein y fue un hombre nacido en agosto del año 1906 en Estados Unidos, específicamente en Wisconsin, es decir, no en Texas como ocurre en el libro. Su último crimen y por el que fue descubierto tiene muchísima relación con lo que inspira el libro, ya que fue el asesinato de una mujer llamada Bernice Worden, la cual era una dueña de ferretería y dependiente de la misma ferretería en este pueblito que se llamaba Plainfield. En el libro pues este personaje vendría siendo el novio de Mary, que es Sam Loomis, la cual tiene exactamente la misma profesión y obviamente como que todo el pueblo en que se desarrolla, no propiamente los asesinatos, pero sí como el resto de la acción del libro estaría inspirado pues en este pueblo llamado Plainfield, del cual era nativo el señor Ed. Este asesinato fue cometido directamente en la ferretería y de hecho cuando entraron a ella fue que encontraron como un rastro de sangre, muy similar a otros crímenes que habían ocurrido en el pueblo, pero que habían sido muy espaciados en el tiempo, por lo cual antes no se habían relacionado. Y aquí hay otro detalle que es el que ayudó como a descubrir a Edward, que fue que él había comprado un artículo en esta ferretería y había quedado registrado, la dueña no había escrito su nombre. En lo inmediato no fue que se hizo la asociación entre este último comprador y que posiblemente fuera el asesino, ya que pasaron de hecho unos 3 meses antes de que se descubriera que él era el asesino, el cuerpo y todo eso. Pero sí vi como ese guiño que hacen a que en el hotel de Norman Bates, en el registro, es donde firma Mary con ese otro nombre alternativo, y ese hecho es el que sustenta que todos sepan que realmente sí se alojó allí, y por lo cual terminan descubriéndolo tanto el detective como después el sheriff, incluso el mismo Sam. Luego tenemos pues el momento del descubrimiento de el crimen de este hombre. Esto ocurre cuando lo arrestan y pues allanan su casa, encuentran el cadáver dado de los tobillos, abierto en canal, decapitado tal cual como si fuera una res, y es por esto que a este hombre se le da el nombre de el carnicero de Plainfield, por todo como el trabajo que le hacía a los cadáveres, a los cuerpos con los que se manejaba. Además, en su casa encuentran diversos objetos hechos con distintas partes del cuerpo de mujeres, por ejemplo artículos de ropa, papeleras, forros de sillas, máscaras. Utilizaba un cráneo como un tazón para la sopa, o ponía eso en su cuarto, en su cama, o ponía máscaras a decorar toda su habitación. Y todas las estancias están como llenas de esta clase de cosas. La parte de las máscaras yo la relacioné muchísimo con el primer asesinato de Norma Bates, o sea, en el libro cuando está a punto de asesinar a Mary. Vamos a ver que describe la cara de la mujer como si fuese una máscara, o da a entender como si fuese una máscara. Igualmente tenía muchísimos libros extraños, por ejemplo libros de sacrificios, de torturas de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración. También tenía muchísima pornografía y cosas bastante feas. Esto lo vemos reflejado en el libro, en los libros que Layla encuentra en el cuarto de Norman. Vamos a ver que tiene tanto libros como de existencialismo, como el libro este de rituales incas, que es el que está leyendo al principio de la novela. También tenía pornografía muy rara Norman en su habitación. Sobre todo lo que quiero resaltar es que la casa de Edward Gein se describe como un lugar donde todas las estancias eran tremendamente horribles, estaban llenas de una atmósfera súper fea por todos los objetos que él tenía, y la única habitación que él conservaba era la habitación sellada de su madre. Es decir,
esa habitación la mantenía tal cual como fue ella en vida. Tengamos en cuenta que su madre había fallecido 12 años antes. Esto tiene un paralelismo muy grande con la descripción que se realiza en el libro de cuando Layla pues describe todas las estancias de la habitación de Norman como llenas de suciedad, basura, de ropa sucia, etcétera, y todos los objetos que él tiene, aunque no son tan fuertes para nada como en los hechos reales. Pero la habitación de la mamá está perfectamente cuidada. Incluso en el libro pues sí se toma como que literalmente él exhumó el cuerpo de su madre y lo preparó como si fuera una pieza de taxidermia, la acuesta en la cama y la pasea por la casa, y por eso es que su cuarto está tan conservado. Este hombre era asesino y también profanaba tumbas, pero nunca se podrá saber realmente en qué proporción era una cosa u otra. Al momento de interrogarlo y de su confesión, él solo recordaba, y muy confusamente, 2 asesinatos: el de Bernice, que pues obviamente era el más reciente, y el de Mary Hogan, que era una mujer que había desaparecido del pueblo hacía como 4 años, y que pues el nombre creo que fue lo que tomó Robert Bloch para inspirar su personaje principal y el primer asesinato. El resto de cuerpos él solo comentó que lo había ido reuniendo a lo largo de los años. Sentía que su madre le hablaba y él sentía la necesidad cuando ella le hablaba de exhumar cadáveres, de profanar tumbas y sacar cuerpos para realizar estos objetos. Incluso él admitió que muchas veces veía como en el periódico los obituarios, veía que mujeres jóvenes habían muerto y luego al día siguiente del entierro pues iba y sacaba los cuerpos, y la policía al revisar las tumbas pues comprobó que esto era efectivamente cierto. Sin embargo, el hombre negaba pues haber tenido relaciones con estas mujeres, etcétera. Solo decía que las utilizaba para hacer estos objetos. El punto central de la historia del libro recae en la relación tan complicada que tiene Norma con su hijo. Aunque hay algunas diferencias con la vida real, pues es bastante aproximado. La madre de Edward se llamaba Augusta y, al contrario de en el libro, había tenido 2 hijos y estaba casado con un hombre que el cual no la abandonó como ocurre en el libro, sino que era un hombre muy maltratador, que la golpeaba a sus hijos, era borracho, y para ella, conforme fueron pasando los años, se fue convirtiendo como en la imagen del mal, y quiso, a través de una educación muy férrea a sus hijos, como que alejarlos a ellos de ese camino del mal. Pero poco a poco fue evolucionando hasta un punto en el cual ella pretendía como aislar a sus hijos de cualquier influencia externa, evitar que tuvieran otras amistades, que las mujeres se les acercaran. Tuvo durante los primeros 40 años de la vida de Edward una influencia muy grande, y sobre todo de él, porque incluso después de la muerte del padre de tanto Edward como su hermano, en los que mantuvieron esta relación tan cercana fueron su madre y él. Su hermano, aunque en un principio era muy unido, después como que comenzó a notar esta relación tan complicada, extraña que tenían su madre y su hermano, y se alejó muchísimo de ellos, hasta que finalmente murió en unas circunstancias un poco extrañas, pero podemos apreciar que esta relación al final sí era de ellos dos, como en el libro, o sea, como se refleja que nada más se tenían el uno al otro. Y después de su muerte, pues, aunque sí comenzó a integrarse un poco más al pueblo, comenzó a trabajar para ellos, ya había ocurrido en él algo que era irreversible, y por ello, incluso cuando se descubre su condición de asesino, se le interna pues en una institución psiquiátrica, sale por una semana para realizársele un juicio, pero aunque se encuentra culpable, igual pasó el resto de su vida en una institución psiquiátrica, ya que obviamente esta era una persona que tenía un diagnóstico, que tenía una enfermedad, y a la cual el lugar que le correspondía pues tener era en este tipo de institución. Lo curioso es que mientras él estaba allí en su estancia, él fue considerado como uno de los pacientes ejemplares en su comportamiento, y esto, aunque no pudo haberlo sabido Robert Bloch porque fue justo el año anterior, sí siento que se ve reflejado igualmente en ese último capítulo del libro donde él está intentando parecer cuerdo, bueno, ella, porque ya en este punto en su mente se ha convertido completamente en Norma, pero una Norma ya mayor. De todos modos, pues su madre en la vida real no fue asesinada por él, sino que falleció por un infarto agudo del miocardio. Algo muy curioso es que también al final del libro se nombra que estos hechos serán comparados con los del asesino Gain, es decir, como que se deja ese guiño allí para el que sepa
que ese es el asesino real. Este hombre fallecería en el año de 1984 después de casi 2 décadas. Bueno, me pareció muy interesante la verdad haber leído e investigado acerca de este libro que, como les había comentado, inspiró muchísimas personajes y películas, no solamente Psycho, que es la película, pues la adaptación tal cual, sino también Leatherface o Buffalo Bill, que es un personaje de El silencio de los corderos. También ha inspirado canciones, y la película Psycho sí tuvo sus secuelas, tanto en libro como en película, aunque no están relacionadas, pero honestamente no alcanzaron el éxito de su predecesora. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme otro video. Espero que les haya gustado este de un tema que es un poquito distinto a lo que suelo tocar y a lo que suelo leer, pero que es bastante real. No se olviden de comentar qué les ha parecido. Si tienen alguna sugerencia, les leeré gustosamente y están súper bienvenidos a suscribirse. Gracias por ver, nos vemos en uno próximo y hasta luego.